Dios le bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de la oración. Vamos a ver si estamos en una correcta relación con Dios, mis hermanos. Estaremos preparados en caso de que Cristo venga hoy. Eso es cierto, mis queridos hermanos, si nosotros nos encontramos en una relación con el Señor, en oración, hablando con Él, le pedimos todos los días perdón por todos los pecados que hacemos. Nos mantenemos en un camino que es agradable a nuestro Señor Jesucristo. Y ya tomamos a Jesucristo como nuestro Salvador y damos buen testimonio a los demás y a Él. Entonces estaremos preparados para estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de la oración, mis hermanos, es pero muy verídica y es la columna de la iglesia. La oración es la columna vertebral de la iglesia. Y vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 4, donde dice: y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo que estaba sucediendo que los 12 apóstoles estaban sirviendo las mesas en ese tiempo. Y entonces hubo unas quejas de algunos griegos en los cuales estaban diciendo que las vidas eran mal atendidas. Esto llegó a los oídos de los apóstoles y los apóstoles dijeron: bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar a 7 personas de buen testimonio para que empiecen a ayudar aquí en las mesas y nosotros llevemos la palabra del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces estamos viendo que desde los apóstoles, mis hermanos, desde el principio, la oración era necesaria para que el evangelio, el cristianismo o la palabra de Dios se llevara adelante. Entonces, nos damos cuenta que es cierto, la oración es la columna vertebral entre el Señor y nosotros. Es el camino, es la única forma, hermanos, que a través de la oración vamos a poder triunfar. De otra manera, lo estaríamos haciendo de nuestras fuerzas. Pero ya nuestro Señor Jesucristo está ahí para escuchar todas nuestras peticiones. Dice, la oración, mis hermanos, forma parte del plan de Dios. Eso es cierto. En 1 Timoteo, vamos a ir a capítulo 2:8. Vamos a ir a 1 Timoteo. 1 Timoteo, vamos a ver 2:8. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. La palabra del Señor nos manda que cuando estemos orando, vengamos a Él primeramente, mis hermanos, pidamos perdón por todo lo malo que hemos hecho en nuestras vidas. Que no tengamos enojo ni pleitos con otras personas. Porque aquí es bien claro. Aquí en Efesios 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, o sea, en cualquier lugar que tú te encuentres, mi hermano, mi hermana, y tengas algún tipo de necesidad, ya sea personal, física, monetaria, cualquier cosa, dice que oremos en todo lugar, ya sea que te encuentres en tu casa, en la iglesia, en tu recámara, en la calle, que vas caminando y puedes orar al Señor, ya sea a través de tu mente, sin hablar, o también lo puedes hacer hablando, que sería lo mejor. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Qué quiere decir manos santas? Que nos mantengamos fuera de los pecados como la codicia, el robo, matar y todas esas cosas que no le agradan al Señor. Y sin codicia, que estemos contentos con lo que el Señor ya nos ha dado a cada uno de nosotros. La necesidad de la oración, Cristo es nuestro mayor ejemplo en la oración, y vamos a ir a Lucas 18:1 y vamos a ver cómo es Jesucristo el mayor ejemplo de la oración. Vamos a ir a Lucas 18:1 y la palabra del Señor dice: también le refirió Jesús una parábola sobre las necesidades de orar siempre y no desmayar, diciendo: en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Pero lo que está diciendo en el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo ya nos está diciendo que hay necesidades y que debemos de orar, que es necesario. Debemos de orar por la razón de que
verdaderamente Él es el único que nos puede ayudar. ¿Y cómo es que debemos de orar? Bueno, en todo tiempo, no desmayar, hacerlo de día, de noche. Cuando tú sientas que más necesitas del Señor, entonces es cuando tienes que venir a orar más al Señor, pero sin desmayar, en todo tiempo y con una fe grande puesta y firme en el Señor. Una de las cosas que me preguntaban es ¿cómo se debe de orar? Bueno, debemos de orar al Padre y pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la asistencia del Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros oramos a Dios, a nuestro Dios Padre, que está en los cielos, Jehová, es platicar con el Señor, es ponerle nuestras necesidades y pedirle en el nombre de nuestro Santo, en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo va a orar por nosotros a forma de que nos convenga a nosotros. Amén. Y dice que lo hace con un gran clamor y fuerte para que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones. Entonces nosotros le pedimos al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos ayuda a orar con gemidos indecibles, o sea, fuertes, sin parar. Nosotros tenemos que tener la fe en Cristo y cuando oremos, entonces creamos que así va a ser y Él nos dará lo que estamos pidiendo. ¿Amén, mis hermanos? Hay diferentes tipos de oración. ¿Cuáles son los tipos de oración que podemos hacer nosotros como cristianos? Bueno, primeramente con el entendimiento. Oremos conforme al Espíritu. Puede ser con la mente o hablando. De lo que estábamos hablando, mis hermanos, podemos ir caminando e ir orando. Podemos ir manejando sin distraernos del volante, ir orando. O también lo podemos hacer de la forma verbal, ¿verdad? En nuestra recámara, hincados y le oramos al Señor. ¿Ven? Dice, con el entendimiento oremos conforme al Espíritu. Puede ser con la mente o hablando. Vamos a ir a 1 Corintios 14:15. Vamos a ir a 1 Corintios, versículo 14. Capítulo 14, versículo 15. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Dice, entonces, oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, puedo orar en la mente, puedo pedirle al Señor en la mente y Él todavía me escucha, porque recuerde que el Señor puede escuchar todos nuestros pensamientos, los pensamientos de nuestro corazón, de nuestro ser. Y dice, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Podemos ir cantando alabanzas, glorificándole, alabándole, ya sea que lo hagamos en la mente, por ejemplo así. O sea, alabaré. Ya lo estoy haciendo ya con el Espíritu, ya lo estoy haciendo verbalmente. Podemos orar de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver en dónde debo de orar, en qué lugares podemos orar. Bueno, podemos orar en la intimidad donde Dios nos pueda ver y oír. Vamos a ir a Mateo 6:59. Vamos a ir a Mateo 6 y versículo Mateo 6:59. A ver, vamos a regresarnos. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, 5 y 9 posiblemente, porque no llega al 59. Ok, capítulo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de ellas, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, cuando tú estés orando al Señor, ayunando al Señor, no lo hagas saber a los demás. Dice la palabra del Señor que cuando tú ayunes, dice que te laves tu cara, te peines y te presentes ante los hermanos sin mostrar que tú estás ayunando. Cuando estás orando, no hagas tantas vanas repeticiones, no repitas lo mismo y te pasas una hora repitiendo lo mismo. No, la oración es exponerle tus problemas al Señor y pedir misericordia para que Él pueda ayudarte en tus necesidades. Amén. Entonces, en la intimidad donde Dios nos pueda ver y oír. Vamos a ver qué dice el versículo 9, de ahí mismo.
Dice, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es lo que estábamos hablando, mis hermanos. Primeramente, vamos a glorificar al Padre, vamos a pedirle al Padre y después le pedimos a través de su Santo Hijo Jesucristo, y ya el Espíritu Santo nos ayudará. Dice, oremos en todo lugar y tiempo, no importa dónde ni con quién se encuentre. Hechos 2:42. Vamos a ver qué dice Hechos 2:42. Bueno, la palabra del Señor dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, oramos en todo lugar, en todo tiempo, no importa con quién nos encontremos. Si oramos en grupo, sería mucho mejor, porque dice la palabra del Señor que donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. Pero cuando tenemos una oración íntima con el Señor, incluso ahí también está, porque estamos hablando con Él. Dice, la oración colectiva, cuando 2 o más personas se ponen de acuerdo en particular y piden a Dios por ellos y los suyos, es poderosa y eficaz, tiene más efecto, porque hay unos que están orando también junto contigo. ¿Ven? Y bueno, dice, en todo tiempo, debemos de orar, hermanos, en todo tiempo. Eso lo dice Efesios 6:18. Debemos orar cuando tenemos éxito, cuando hay pruebas y para pedir que nos guíe. En conclusión, mis hermanos, esos últimos que mencioné, mis hermanos, son las primeras necesidades que nosotros tenemos ante el Señor. Pero ya vimos que cuando oremos al Señor tenemos que pedirle primeramente a través del Padre, después del Hijo, le pedimos a través del Hijo, y el Espíritu Santo nos ayudará. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y espero que haya sido de bendición esta pequeña enseñanza.